En esta oportunidad vamos a hablar sobre poliglobulia. Es un trastorno bastante frecuente. Yo en la consulta, la verdad, tengo un buen grupo de pacientes que se examinan por este problema. Hemos encontrado pues, de todo tipo de enfermedades asociadas a la poliglobulia y obviamente la poliglobulia primaria por excelencia, que es la policitemia vera, que es un trastorno que lo vamos a mencionar también a propósito del tema. Ok, cuando hablamos de poliglobulia. Hablamos de poliglobulia cuando existe un incremento en la masa eritrocitaria, esto sobre los valores considerados normales. Y de esto quiero ser enfático, desde el 2016 venimos manejando un cambio en lo que son los límites superiores de la hemoglobina y del hematocrito. Se consideró ya por la OMS cambiarlos debido a que se puede identificar de forma más temprana a los pacientes con estas enfermedades, las enfermedades más severas, que sería la policitemia vera. Cuando hablamos de poliglobulia en el varón, cuando la hemoglobina está por arriba de 16.5 o el hematocrito mayor de 50, o en la mujer la hemoglobina más de 16 con hematocrito mayor a 49. Este aumento de la masa eritrocitaria lo que va a generar en el paciente es básicamente un enlentecimiento del flujo sanguíneo, es decir, hiperviscosidad. Creo que todos hemos escuchado alguna vez que alguien dice, a mí me dijo el doctor que tengo la sangre espesa. Ok, eso es exactamente de lo que les estoy hablando. La hiperviscosidad genera que el flujo sanguíneo sea más lento, por tanto los tejidos van a sufrir un proceso de hipoxia y eso generan los signos y síntomas asociados a este problema, como por ejemplo cefaleas, visión borrosa es frecuente también en estos pacientes, pueden haber parestesias en extremidades, en la boca, por ejemplo, una, digamos, sensación de cansancio, hay un enlentecimiento en las actividades normales del pensamiento, del flujo de las ideas, de alteración para la concentración, por ejemplo, debido a este problema. He escuchado muchas veces que pacientes dicen, es que debo tener el colesterol alto, por eso me da sueño al mediodía y no puedo pensar bien y me da mucho sueño y pereza. No es eso, es poliglobulia generalmente lo que les da ese problema, la hiperviscosidad. Puede haber dolores musculares. Recuerden que el problema se da por una hipoxemia en los tejidos, la respuesta es el dolor muscular, debilidad muscular. Puede haber dolor torácico y puede haber incluso dolor abdominal. Eso se llama síntomas o síndrome de hiperviscosidad. Ahora, este problema puede ser de causa primaria cuando existen mutaciones que están en la célula madre hematopoyética y que generan la poliglobulia como tal, o que están asociadas a estas células progenitoras. Ya vamos a ver de qué se trata esto y que van a producir esta alteración llamada poliglobulia. Y causas secundarias, y aquí quiero ser un poco enfático, las causas secundarias generalmente se producen por un incremento en los niveles de eritropoyetina, es decir, la causa más frecuente se da justamente por esto. ¿Por qué se incrementa la eritropoyetina? Digo, más adelante les explico cuál es el mecanismo, pero en general hablamos de causas secundarias cuando existe una elevación de la eritropoyetina. Ahora, tenemos una variedad más que es la pseudopoliglobulia, que es la que estamos viendo acá abajo, en donde existe una reducción del volumen plasmático. Entonces, ustedes, si se ponen a pensar un poco y dicen cuáles situaciones pueden hacer que se reduzca el volumen del plasma, es obvio que la deshidratación, las náuseas y vómitos, ¿no es cierto? El exceso de sol, por ejemplo, la insolación, puede darnos este problema, la sudoración excesiva. Pacientes que toman diuréticos, sí, son ellos los que van a tener este problema. Los fumadores, casualmente, se produce una contracción del volumen y una falsa poliglobulia en estos pacientes. También, entonces, todas estas causas estarían aquí indicándonos una, digamos, una contracción falsa, una elevación falsa de la hemoglobina y el hematócrito, que se resuelve restaurando el volumen, ¿sí? Generalmente. Ahora, como les decía, ¿por qué los niveles de eritropoyetina se elevan de manera secundaria? Todo el origen del trastorno se da por aquí, cuando existe una hipoxemia a nivel de los tejidos. Los tejidos, al estar con una deficiente cantidad de oxígeno, obviamente piden auxilio, pero ellos no pueden gritar auxilio, ¿no? Emiten señales químicas, que son esas señales químicas las que llegan al riñón para incrementar la producción de eritropoyetina. Pero ¿cómo se llama esa señal química? Se llama factor
inducible por la hipoxia, factor inducible por la hipoxia. Entonces, estas células que están con baja cantidad de oxígeno generan el factor inducible por la hipoxia que termina llegando al riñón, y el riñón en respuesta va a incrementar la producción de eritropoyetina. Con esto lo que se hace es que la eritropoyetina estimule la médula ósea para producir mayor cantidad de glóbulos rojos, pero por supuesto esto funciona porque ya tenemos más glóbulos rojos, y al haber más glóbulos rojos podemos transportar más oxígeno y que llegue mayor oxígeno a los tejidos. Sin embargo, esto tampoco es tan útil porque como hay hiperviscosidad, hay disminución del flujo sanguíneo, disminuye otra vez la oxigenación, otra vez se produce factor inducible por la hipoxia, y otra vez se produce más eritropoyetina y más glóbulos rojos. Entonces termina produciéndose un círculo vicioso, donde hay más glóbulos rojos, más hiperviscosidad, menos oxígeno, más factor inducible, más eritropoyetina. Entonces el proceso de retroalimentación positiva, que sería el término correcto, produce pues un daño más que un beneficio. Claro, al principio es un intento de compensar una deficiencia, pero que termina pues produciendo más bien una poliglobulia en los pacientes. Esto en los pacientes, recuerden, con policitemia o poliglobulia secundaria. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta poliglobulia? Hemos hablado ya de la poliglobulia relativa, en donde existe una contracción del volumen, ya habíamos dicho diuréticos, vómito, diarrea y cigarrillo, ¿no? Pero también existe una polistemia absoluta, que le conocemos como primaria, y esta policitemia primaria puede ser hereditaria, por ejemplo, por mutaciones genéticas, como por ejemplo en el receptor de eritropoyetina, es decir, está estimulado y un poquito de eritropoyetina produce una gran cantidad de glóbulos rojos. Puede haber metaglobinemia congénita, hemoglobina con alta afinidad por el oxígeno, ¿sí? Y algunas otras mutaciones más que tienen que ver con esto del eje de la eritropoyetina con la producción de glóbulos rojos. Pero también existen mutaciones que son adquiridas, mutaciones somáticas que se llaman, que son adquiridas, como por ejemplo la mutación JAK2, que es una vía de señalización en donde se va a generar un incremento en la cantidad de células. Esto es típico de una enfermedad que se llama policitemia vera. La policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica que pues básicamente afecta a las células progenitoras de la médula ósea, incrementando no solo glóbulos rojos, sino también glóbulos blancos y plaquetas. Claro, los más afectados siempre son los glóbulos rojos, y pues tiene riesgo, ¿no? Como toda neoplasia, pues de progresar de forma adversa en los pacientes. Ahora, existen causas secundarias, como habíamos dicho antes, elevación de los niveles de eritropoyetina, como por ejemplo la hipoxia, sí, esto asociado sobre todo a enfermedades cardiopulmonares, EPOC, shunts cardíacos, o sea, por comunicación interauricular, interventricular, la apnea de sueño, la obesidad, sí, el síndrome de Pickwick es muy importante, las altitudes elevadas, sí, el envenenamiento por monóxido de carbono, que también puede provocar estos problemas, asociados a trastornos renales, como por ejemplo el trasplante renal o estenosis de la arteria renal o la hidronefrosis, puede producir incremento de la eritropoyetina, sí, y una producción autónoma de eritropoyetina debido sobre todo a tumores como hepatocarcinoma, carcinoma de células renales, los hemangioblastomas, feocromocitomas y los leiomiomas uterinos, es decir, tumores que van a producir eritropoyetina. Existen otros tumores que son interesantes, que producen andrógenos. Claro, no están produciendo eritropoyetina, pero estimulan a la médula ósea para que incremente su producción no solo de glóbulos rojos, sino también blancos y plaquetas, que puede confundirse pues finalmente con este tipo de patologías. Ok, miren las causas, muy importante la cantidad de causas que tenemos aquí. Ahora, lo interesante es saber cómo abordamos nosotros este problema. ¿Cómo es que yo tengo un paciente con poliglobulia y ahora qué hago? Sí, entonces, para responder esta pregunta vamos a fijarnos en este algoritmo. Este algoritmo es muy simple, sencillito, pero sí debo decirles que le faltan muchas cosas todavía aquí que podríamos agregar. Pero para no hacerles confusa la cosa, creo que este algoritmo es el apropiado para poder estudiar los pacientes con poliglobulia. Si yo tengo un paciente con poliglobulia, ojo, un control no es suficiente. Yo tengo que buscar siempre que existan más controles, que sea una poliglobulia persistente. Entonces,
A veces es adecuado, si la poliglobulia está presente, pedirle al paciente que regrese en 4 semanas, en 12 semanas, para ver si es que se incrementa, si sigue persistente la cantidad de glóbulos rojos, o más bien tiende a disminuir. Digo, hasta errores de laboratorio se ven a veces en la toma de muestras y todo, que podría estar causando este problema. Entonces, para salirnos de dudas, es mejor que sea persistente. Entonces, evitamos vemos que existe poliglobulia y hacemos un estudio de la masa eritrocitaria. Como les digo, en el tiempo, tiene que ser persistente. Entonces, el primer control no es suficiente. Tenemos que hacer un segundo control para estar seguros de que se trata de este problema. Si es que encontramos que realmente está elevada la masa eritrocitaria, recuerden ustedes, tenemos hemoglobina más de 16.5 en el varón o más de 16 en la mujer, pues ya consideramos nosotros esto poliglobulia. Lo que vamos a hacer es medir eritropoyetina. Si la eritropoyetina está disminuida o es normal, hay que pensar en policitemia primaria. ¿Sí? Aquí la enfermedad que vamos a descartar es la policitemia vera. Por tratarse de un trastorno neoplásico, es a la que tenemos que ir a investigar. ¿Cómo investigamos policitemia vera? La investigamos a través del aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea. Obviamente también con algunas otras características más que ya vamos a ver un poco más adelante. Pero si la eritropoyetina está elevada, esto ya me da el diagnóstico de una eritrocitosis secundaria, es decir, que la causa es secundaria. Para esto, miren, vamos a medir la pulsioximetría. Si la saturación de oxígeno es mayor a 92, es menor, perdón, menor a 92, hablamos de enfermedad cardiopulmonar. Nos toca entonces hacer respirometría, radiografía de tórax o tomografía de tórax o un ecocardiograma para buscar la enfermedad que esté causando esta disminución del oxígeno en la sangre, ¿no es cierto? Y por tanto, la poliglobulia. Si la saturación de oxígeno es más del 92%, lo que debo hacer es preguntar si mi paciente es o no fumador. Restablecemos entonces, si es que es fumador, lo más probable es que necesitemos medir la carboxihemoglobina. Algo complejo en nuestro medio, no se hace de forma fácil, digo, lo más sencillo, el resultado en mi caso es más bien meterles a los pacientes un programa para dejar de fumar, y en muchos de ellos he visto que hay respuesta favorable, ¿no? Entonces, al tener respuesta favorable, disminuye la hemoglobina, pues ya no toca más que decir que la causa fue el cigarrillo. Si es que el paciente no es fumador, debemos pedir una gasometría y vamos a medir la P50. La P50, que normalmente es alrededor de 25 milímetros de mercurio, que esto nos reporta la gasometría. Si es que esta está elevada, si es que esta está alta, pues pensemos que es una hemoglobina de alta afinidad. ¿Qué significa? Es un trastorno hereditario, pues en este caso la poliglobulia es secundaria a este problema hereditario en este caso. Pero si la P50 más bien está normal o disminuida, buscamos neoplasia productora de eritropoyetina. ¿Y cómo la busco? Con tomografía simple y contrastada de abdomen, sí, o ultrasonido abdominal también, aunque mucho mejor es obviamente la tomografía o la resonancia magnética, incluso para buscar este tipo de tumores que puedan estar causando la elevación de la eritropoyetina. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí de este algoritmo. ¿Sí queda claro? Diga, Osvaldo. Doctor, ¿cómo es la prueba de la carboxihemoglobina? Eso es, de eso les digo, no, eso es una prueba que debería hacer un laboratorio, pero no es fácil de hacer, no conseguimos nosotros normalmente que nos hagan esa prueba. Entonces, lo que hago yo es, a los pacientes es hacer que dejen de fumar y pues vemos la respuesta después de unos meses, si es que he respondido o no. Ah, ya, listo, gracias. Lo demás está claro entonces, supongo. Doctor, una pregunta. Sí. Cuando se hace el estudio de la masa eritrocitaria pues, y vemos que los valores son normales, en este caso, por ejemplo, tendríamos que corregir la causa la causa principal que causa esta alteración. No sé, creo que no me he entendido muy bien. Verá, digamos que usted está en el consultorio, está en su consultorio y llega un paciente y usted ve que tiene una hemoglobina de 17. Eso ya se llama poliglobulia, ¿no es cierto? Entonces dice, este paciente tiene poliglobulia. ¿Qué es lo que va a hacer? No, ese resultado es el primero. Entonces, a ese no le vamos a prestar mayor atención, sino le vamos a vigilar. Le llamamos al paciente a las 12 semanas
y vemos cómo está esa hemoglobina. Si la hemoglobina persiste en 17, entonces ahí sí le vamos a investigar la poliglobulia. Le vamos a hacer toda la investigación. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, doctor. Ya. Si es que el paciente, por ejemplo, regresó después a las 12 semanas y regresa con hemoglobina normal, que es lo que suele pasar, entonces eso es una eritrocitosis falsa, ¿no? Aquí hay este síndrome de Gaisbach. Es interesante el síndrome de Gaisbach porque es un problema de estrés. Los pacientes tienen un estado de estrés, qué sé yo, por trabajo, enfermedad o quién sabe qué, que les genera una poliglobulia, una falsa poliglobulia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al paciente que se haga un control. No vamos a tomarle la primera, digamos, determinación como diagnóstica, sino vamos a esperar una segunda o una tercera incluso para estar seguros de que existe una elevación de la masa eritrocitaria. Ok, no sé si quedó claro ya. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, sabemos que por las condiciones geográficas, sí, las personas, por ejemplo, de la sierra tienen un aumento de hemoglobina, de glóbulos rojos, que las personas de la costa. ¿Ellos también son susceptibles a una poliglobulia? Por supuesto. Y es un problema porque no tenemos valores estandarizados, ¿no? No hay valor estándar aquí en nuestra población, pero decir poliglobulia es esto. Entonces, usualmente lo que hacemos es el control, seguimiento, ¿no? Si es que va incrementando el valor de hemoglobina, pues estamos hablando de una poliglobulia. Yo he visto pacientes con 21 de hemoglobina, o sea, 21 es altísimo, entonces eso obviamente no tiene que ser por la altura, ¿no? Hay pacientes que tienen 14, 13, 15 de hemoglobina, que estaría dentro de lo normal. Según la OMS, el punto de corte es más de 16.5 para el varón, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a hablar un poquito de policitemia vera, solo unas cosas muy principales, ¿no? No quiero entrar en detalle en esto, no es el objetivo que ustedes aprendan digamos, a manejar esta enfermedad, pero sí que la puedan identificar, entonces es necesario que conozcan algunos detalles de esta enfermedad. Bueno, primero, la policitemia vera es una neoplasia, o sea, como tal, lo que significa neoplasia, y corresponde a las mieloproliferativas crónicas que tienen el cromosoma Filadelfia negativo, que ya les estoy hablando en chino, todavía ustedes no hemos hablado de esto, ¿no? El cromosoma Filadelfia resulta de la unión entre, una translocación, perdón, entre el cromosoma 9 y el 22. Se forma, es decir, un nuevo cromosoma que le pusieron de nombre cromosoma Filadelfia. Repito, es la translocación 922. Esta translocación 922 no tiene que existir en esta enfermedad. O sea, es una neoplasia mieloproliferativa Filadelfia negativa, ¿sí? Y se caracteriza por esto, por incremento de la masa eritrocitaria, es decir, y eleva la cantidad de glóbulos rojos. Sin embargo, no es lo único que eleva también los glóbulos blancos y eleva también las plaquetas. A veces suelen estar elevadas las tres líneas celulares. Obviamente, la más afectada es la serie roja. El promedio de edad de la presentación es aproximadamente a los 60 años y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Miren, de 2.8 a 1.3 en relación hombres y mujeres. Y se acompaña de varias manifestaciones, como por ejemplo, mitad de los pacientes elevan deshidrogenasa láctica. Creo que queda claro, si yo tengo una masa de glóbulos rojos bien altas, obviamente la tasa de destrucción de esos glóbulos rojos también está incrementada, por tanto se incrementa la deshidrogenasa láctica. Puede haber hipertensión hasta en el 46% de pacientes y eso es muy frecuente que ocurra. Yo creo que hasta más de los que yo he visto, mucho más todavía que 46. Esplenomegalia en el 36% de casos, significa que no todos hacen esplenomegalia. Prurito en el 36%, y esto es característico, ¿no? Los pacientes entran a la ducha, se bañan en agua caliente y terminan con prurito intenso debido a esta poliglobulia que tienen los pacientes, ¿sí? Prurito con el agua, con el agua caliente, ¿no? Después del baño con agua caliente. Síntomas vasomotores, eritromialgia, ¿no? Se produce una, digamos,
enrojecimiento de las palmas de las manos en el paciente, si es muy común. Hay inyección de las conjuntivas, en el fondo de ojo y plétora facial, con cianosis rojiza que se llama, que es muy característico de los pacientes con policitemia vera. Quiero que se fijen en la tablita que está aquí, qué es lo que encontramos en los pacientes. Por favor, leucocitosis persistente es la palabra clave. Tiene que ser persistente, o sea, no todos, pero sí puede haber leucocitosis persistente, trombocitosis persistente, microcitosis por deficiencia de hierro. Como la médula ósea está trabajando, produciendo más glóbulos rojos, pues también consume hierro y se produce una microcitosis por deficiencia de hierro. Puede haber esplenomegalia, ya dijimos que no en todos los casos, el prurito después del baño, que hablamos de esto, una trombosis en sitio inusual, y esto suele ser la causa por las cuales uno investiga estas enfermedades. Por ejemplo, trombosis de la vena porta, que es raro, no es una trombosis inusual. Lo común es que sean miembros inferiores, o una tromboembolia pulmonar incluso es más frecuente que esto. Es una trombosis en una zona poco común. A esa trombosis le llamamos trombosis inusual y hay que investigar policitemia vera. Y la eritromialgia que les habíamos dicho esto, relación al cambio en la coloración de los tejidos extremos, no acral, en las zonas más distales. Ok, esto en cuanto a las manifestaciones comunes de esta enfermedad. ¿Cómo hago el diagnóstico de policitemia vera? El diagnóstico de policitemia vera se basa en estos criterios, fíjense. Tenemos dos criterios mayores y criterios menores. Con que te cumpla yo 2 criterios mayores y un criterio menor, hago el diagnóstico. O si no, los 3 criterios mayores, fíjense. Si tengo una hemoglobina más de 16,5 en el varón o más de 16 en la mujer, ¿sí? Si tengo yo una biopsia de médula ósea en donde exista aumento de todas las líneas celulares, es decir, aumento en la médula ósea, aumento de glóbulos rojos, aumento de glóbulos blancos y aumento de megacariocitos, eso se llama panmielosis y es diagnóstico también de policitemia vera. Y la presencia de mutación de la JAK2, B617F o del exón 12. En general, los pacientes con policitemia vera, el 98% de los casos tienen esta mutación de JAK2, entonces son criterios mayores de enfermedad. Y criterio menor se considera una eritropoyetina sérica por debajo del valor normal. Ojo, por debajo del valor normal en caso de la eritropoyetina sérica en estos casos. Fíjense, con 2 mayores y 1 menor ya puedo hacer yo el diagnóstico de policitemia vera o con los 3 criterios mayores. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ninguna. Doctor, ¿cuál es la mutación JAK2? Ya, bueno, existe una vía de señalización en el interior de las células que va desde el núcleo, que se llama la vía de los JAK. Son varias vías, ¿no? Por eso JAK2 es una de las vías que se altera. La vía del JAK-STAT, no sé si han leído ese tipo de vías, que tiene que ver con la proliferación celular. Es decir, es una señal que da el núcleo para que la célula empiece el proceso de división celular. Y como hay una mutación de esta vía, pues se produce la proliferación no controlada de la célula. ¿Y cumple la misma función la B617? Exacto. Exón. Es el tipo de mutación, ¿no? ¿En dónde la encontramos? ¿En qué aminoácido está la mutación? Esa es la B617F. Exón 2. O JAK2 del exón 12, ¿no? El exón 12 en este caso del gen que está alterado. ¿Sí? Bueno. Digo, hasta ahora yo creo que esto se queda como que me falta un poquito de conocimiento para poder sentar bien la idea. Vamos a intentar hacerlo con este caso clínico, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí un caso. Es una paciente de 71 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial controlada con los sartans desde hace 5 años y además hipotiroidismo tratada con levotiroxina. Esta paciente presenta 10 horas antes del ingreso una cefalea holocraniana pulsátil con EVA 7/10 que se acompaña de tinnitus, episodios de instabilidad y disnea de 20 minutos de duración que se dio de manera espontánea. Al examen físico tiene una presión arterial de 170/90, frecuencia cardíaca de 74, respiraciones de 17, temperatura de 37 grados, saturación de 94%. Hay rubicundez facial e inyección conjuntival y el resto del examen es normal. Ok, este es el resumencito de la historia clínica.
A ver, y aquí saquemos los problemas. ¿Qué problema es el más importante, más relevante que pueden ustedes apreciar aquí? Que es una paciente hipertensa controlada y aún así presenta presión arterial elevada. O sea, no sería Algo está controlado. fallando Sí, exacto. en el No, fármaco, la dosis no, quizás. O bueno, no como es controlado. anciana, puede que se haya olvidado de tomar la pastilla. Ujú, me parece bien lo que dice. Lo primero es una paciente hipertensa. Ok, hablemos de esto antes de continuar, ¿ya? La hipertensión, como vimos aquí, de 170 a 90, tiene otro nombre. ¿Qué nombre le ponemos nosotros a esta hipertensión no controlada en este caso? ¿Cómo se llama en el escenario de urgencias? ¿No? Se llama crisis hipertensiva. ¿Ok? La paciente tiene una crisis hipertensiva. Ahora, la crisis hipertensiva se divide en dos. ¿Alguien sabe cuáles son las dos clases de crisis hipertensivas que existen? ¿Cuál dice? ¿No? Se dividen en De urgencia urgencia y de emergencia, creo que era. y emergencia hipertensiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Que la emergencia puede esperar cierto tiempo y la urgencia debe ser inmediata, atención inmediata. Bueno, al revés. ¿Al revés? Ah, Sí, ya. lo mismo está bien. La emergencia tiene usted daño de órgano diana. Obviamente en la urgencia no existe daño de órgano diana. ¿Cuál es el órgano diana de la hipertensión arterial? El corazón. El riñón, Riñón, el corazón, ¿cuál más? El cerebro. El cerebro, ¿no es cierto? Son los órganos más importantes. El ojo también, obviamente el ojo también es importante. Y pueden ser los blancos de la hipertensión arterial. Es decir, donde puede estar lesionado. Entonces, esta crisis hipertensiva tiene aquí algo interesante. Ok, digamos, por lo que ustedes ven en el caso, ¿hay o no hay lesión de órgano diana? Sí, Sí, sí doctor, por hay. la cefalea holocraniana. Sí, por la cefalea. No solo la cefalea, el El tinnitus, tinnitus. tenemos La por acá, la revincundez facial, la inyección Disney. conjuntival, o Y la sea, ¿Qué es lo inestabilidad. que me dice a mí? Ok, daño de órgano diana, porque hasta ahora ustedes me dicen una hipertensión arterial. Puede ser una urgencia también. ¿Qué que es lo que... tenga otros síntomas acompañantes que manifiesten que ese órgano está afectado. Además, Por doctor, de ejemplo, que ya lleva 5 años la paciente con los sartanos. O sea, ya ya. es una paciente que le... Sí, pero aquí, ¿qué es lo que en esta historia me diría que hay lesión de órgano diana? El que sea hipotiroidea, la paciente. ¿No? La edad, tal vez. No, bueno, está viejita, pero tampoco. ¿Cómo Quizá ustedes, la evolución, doctor, cómo, porque sí, dígame. los primeros síntomas, o sea, el motivo de ingreso no es que sea crónico y haya tenido bastante tiempo de evolución, pero quizá el hecho de que ya lleve 5 años con este medicamento y probablemente, no creo que sea la primera vez que tenga, que su presión arterial esté en ese nivel. O sea, lo que yo quiero decir es que durante esos 5 años, pues como no hubo una modificación, ya le fue afectando a estos órganos, Diana. Y ahora se desencadenó de esa manera. Eso quería decir. Bueno, tal vez no entendimos muy bien el concepto de emergencia y urgencia, ¿no? Sería un daño agudo de órgano diana. Recuerden, esta paciente, ¿cuánto tiempo tiene de evolución del cuadro clínico? O sea, ya tiene hipertensión de 5 años, pero ella viene ahora, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? 10 horas. 10 no 10 horas. horas. Es un cuadro agudo. Del cuadro agudo, ¿qué es lo que más les llama la atención? Los síntomas acompañantes. ¿Ya? O sea, ¿cuál de todos? El tinnitus, la La cefalea inestabilidad. pulsante. La ¿Ya? cefalea holocraniana. Pero eso es Esta inestabilidad, ¿cómo la interpretarían ustedes? ¿A qué se referencia la instabilidad?
que probablemente tiene problemas en la coordinación, que se va a parar y Y como se que cae, y correcto. se cae. La pregunta es, ¿se estará mareando? ¿Tendrá vértigo? ¿No tendrá vértigo? ¿O qué es lo Nos que está falta pasando? saber eso, Sí, exacto, nos porque falta saber. Pero interpretándole como vértigo, interpretándole como eso, la inestabilidad podría corresponder a qué enfermedad. podría ser síndrome cerebeloso, quizás, Ya, podría ser síndrome cerebeloso. pero también nos da motivos para pensar en un síndrome de hipertensión endocraniana por el Podría antecedente de ser la por la presión. presión. Ya, yo lo que pensaría que hay que descartar en ella es un evento cerebrovascular. ¿Por qué? Por la edad y por el antecedente que De la tenemos. hipertensión. Pensaríamos en algo hemorrágico con algo isquémico. No, isquémico. ¿Por qué isquémico? No, ¿Por qué hemorragia. isquémico? ¿Por qué no hemorrágico? No, yo digo isquémico por... A ver, ¿cómo lo relaciono con la hipertensión? La hipertensión es la Bueno, primera causa de enfermedad cerebrovascular. Pero o ¿por sea, qué isquémica y por qué no hemorrágica? O sea, sí se relaciona. Si está hipertenso, no, un sí, SB, claro. perdón. Quizá hemorrágico por la ruptura de algún vasito, o sea, por la Sí, presión que pero se ejerce contra los vasos. ¿por qué en esta paciente decir que no tiene enfermedad hemorrágica? ¿Por qué isquemia y no hemorragia? ¿O por qué hemorragia y no isquemia? Que sería lo mismo. La clave está en la siguiente, en lo siguiente que dice ahí. ¿Qué dice? Que se dio de manera De manera espontánea. espontánea. Ya, un SB hemorrágico cede de manera espontánea. No. No, No. ¿Un SB isquémico puede ser de manera espontánea? sí. 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 Se llama SB isquémico transitorio, ¿no es cierto? Si es un SB isquémico transitorio que te pones con gran interrogante, sí, podríamos estar hablando de este cuadro de inestabilidad. ¿Qué más podría ser algo que me cause? Miren, hay dos problemas ahí que están molesto un poco. La inestabilidad que me hace pensar en SB. Y el otro es una disnea, dice, de 20. ¿Cómo es que uno tiene una disnea de 20 minutos? ¿En qué pensarían ustedes en esto? O sea, es que la paciente no tiene antecedentes de presentar una enfermedad pulmonar, No. pero por la edad, y falta ver el examen de laboratorio, no podemos descartar de que haya trombocitosis. Quizás el trombo migró y causó el Una evento tromboembolia pulmonar. cerebrovascular isquémico. Ya, Sí. bueno, y en el caso del pulmón, una tromboembolia. Ok, de acuerdo, una tromboembolia pulmonar, pero también tiene criterios, pero vamos, habría que descartarlo, ¿no? Y la última posibilidad, que no puedo dejar de pensar en eso, es un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué pensar en infarto? Por el antecedente mismo de la presión, o sea, el corazón está así Exacto, y es el ya corazón. hubo o sea, se Ya, cansa también. quiero que se fijen, por favor, los tres están con signos de interrogación. No es a propósito que están con signos de interrogación. El problema es que no son claros para ninguno. En ese isquémicos 20 minutos, uy, no sé. Tromboembolia pulmonar no está muy claro tampoco. ¿Y cómo es que se resuelve sola? Y el infarto de un miocardio igual, ¿por qué se resuelve solo? O sea, no es un cuadro típico de infarto, no es un cuadro típico de tromboembolia pulmonar, no es un cuadro típico de un SB isquémico, pero estoy de acuerdo que se debe investigar, o sea, esta paciente con hipertensión arterial de ese tamaño, debemos investigar si es que la paciente de que tiene algo más, tiene lesión de órgano diana, así que nos toca investigarle con exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? ¿Qué exámenes vamos a pedir? ¿Qué Por el examen le pediría? momento, un Eh, electrocardiograma. Sí, correcto. claro, Cardiograma, ¿qué más? una radiografía de tórax para Tórax. para descartar, perdón, el trombo, marcadores tumorales para descartar la isquemia del corazón. Un ataque. Bueno, más bien diría usted troponinas, ¿no? Troponin. Se llaman marcadores bioquímicos, no tumorales. Ah. Tumorales son otros, Ay, ¿no? perdón, sí, sí, tienes razón. Gracias. Troponinas. ¿Qué más le pediría? También podríamos pedir una geografía del cerebro, ¿así se dice?
Sí, bueno, más que eso, ¿qué le pediríamos? Un O sea, ataque. un Doctor, ataque. podríamos pedirle también... Una resonancia magnética o un ataque de Ajá. la cabeza. Sí, no, si mi sospecha es que el SB es isquémico y realmente estoy pensando que es eso, deberíamos pedir un ataque y si no, una resonancia magnética, sí sigue nuestra duda. La verdad es que si neurológicamente no tiene nada, yo no sé si le haría incluso el ataque, pero ok, estoy de acuerdo. En esto es una paciente que posiblemente necesitamos hacer esto y todo lo demás. ¿Algo más que quisieran pedir? Un CPK. Bueno, ya la CPK para infarto casi no se utilizan, ¿no? Troponinas y electrocardiograma. ¿Algo más? Hay que pedir, si es hipertensa, pruebas de función renal, ¿sí? Esta es de valoración porque la paciente pues tiene hipertensión de larga data y mal controlada y una causa de la hipertensión no controlada es que exista daño de la función renal. Si está haciendo insuficiencia renal, entonces explicaría por qué no le sirve los sartán, ¿sí me entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doc. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver ahorita qué es lo que tiene esta paciente. Déjeme borrar todo esto y vamos a ver los exámenes de la paciente. Aquí está el electrocardiograma. ¿Qué me pueden decir de esto? Es normal. Sí, exacto, es Tiene normal. 300, 150. Tienes la frecuencia cardíaca está en 100 latidos por minuto. No, menos, está como 90 más o menos. Aquí vemos, por ejemplo, esta línea que está en línea gruesa. Serían aquí donde empezaremos a contar. Acá 300, perdón, 300, 150, 100 latidos por minuto y acá serían 75. Entonces estaría como 90 más o menos. Poner un ejemplo. 90 latidos, es ritmo sinusal, tiene una onda P antes de cada QRS. El eje eléctrico está normal, de 1 es positivo, ABF es positivo, el eje eléctrico normal. No hay alteraciones de la onda T, no hay alteraciones del segmento ST, no hay un infarto, ¿no? Por esto Se descarta infarto. se descartaría. Aquí tiene la placa de tórax, no está muy buena la calidad de la foto, pero creo que sí se ve. ¿Qué opinan? Es normal. O sea, le iba a decir que parece que tiene unas opacidades en los lóbulos inferiores del La pulmón, vemos pero es por la mama. normal. Ajá, es Esto normal, ¿no es está cierto? normal. Correcto, está normal. No hay nada en la radiografía de tórax. Ahora, probabilidad clínica de que tenga el paciente tromboembolia pulmonar. Lo hacemos nosotros y medimos a través de este score que se llama score de Wells. El score de Wells nos sirve justamente para buscar pacientes que tengan tromboembolia. Entonces dice aquí signos clínicos de trombosis venosa profunda, ¿sí? No tiene la paciente. Debería tener dolor a la palpación en alguna extremidad o edema en alguna extremidad. No tiene, ¿ok? Frecuencia cardíaca más de 100. No tenía, ¿no es cierto? Inmovilización más de 3 días, tampoco cumple con eso. Que tenga un diagnóstico previo de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, tampoco tiene eso. Hemoptisis, no tiene. Cáncer, aparentemente no, ¿verdad? No tiene. Y es el diagnóstico, existe un diagnóstico alternativo más probable que tromboembolia pulmonar, yo creo que sí. Entonces, esto ya no sumaría 3 puntos. Sería, en total, verán, la paciente no cumple con ninguno. Serían 0 puntos. Significa que el score menos de 2 es una baja probabilidad de que tenga tromboembolia pulmonar por este score de Wells. ¿Quedó claro? Doctor, entonces la paciente tuvo un infarto cerebrovascular. Bueno, ok, neurológicamente la paciente Evento. está bien, llega consciente, orientada, sin ningún reflejo neurológico. Claro, queda la posibilidad que tenga un evento isquémico transitorio que se tendría que hacer resonancia magnética. Pero bueno, veamos el resto de exámenes antes de pedirle la resonancia, ¿no? Aquí tienen la biometría, ¿qué opina? Está aumentada la hemoglobina. 21, hematocrito de Y 64. ¿Qué dicen el volumen corpuscular medio? está disminuido, pero no tenía ¿cómo se llama? Criterios de anemia.
No, pues no tiene anemia, tiene poliglobulia, ¿no? Leucocitos, ¿qué opinan con los neutrófilos y linfos? ¿Qué están? Serie blanca. Normal. Normal. Plaquetas, ¿qué opinan? Normal. 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 Glucosa 126, aparentemente esta no fue en ayuno, que fue el momento que llegó la paciente de este problema. Que estaría bien, ¿no? 126, una paciente Sería normal. postprandial estaría Sí, no normal. es, Ajá. Creatinina sí está bien. También está bien. y las troponinas negativas, ¿no? Negativas, 0.09. Ok. Hasta ahora, objetivamente, ¿qué tenemos? Poliglobulia. Poliglobulia. Tiene una masa eritrocitaria más de 21. Ojo, cuando ustedes ven esto en el consultorio, acuérdense, ya 21 ya es demasiado, o sea, ya sí, pero si ven un 18, un 17, hay que pedirle un control después, ¿no? Ya 21 obviamente no, ese ya está al tote. Entonces ella tiene una poliglobulia que lo que tenemos que ver son los síntomas que tiene. Tuvo cefalea, mareos, visión doble, dolor torácico o abdominal. O sea, la paciente, ¿qué es lo que tuvo? ¿Tuvo o no tuvo esos síntomas? Sí. La paciente tuvo un síndrome de hiperviscosidad, así se llama. Les presento al síndrome, ¿ya? Tuvo un síndrome de hiperviscosidad generado por esta poliglobulia, ¿no? Es lo que tuvo. Por eso fue todo tan transitorio. Entonces, en realidad en ella una tomografía ya en ese punto, después de ver la poliglobulia, como que ya no, ¿no? Ok. Lo cuestión aquí es ver si es primaria o es secundaria. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo investigo si es una poliglobulia primaria o secundaria? Porque, o sea, cuando es secundaria, al igual que en algunas anemias, era porque había una patología base que originaba la anemia. En este caso, puede haber una patología base que origine la poliglobulia. Porque ya a esa edad, o sea, no creo que sea congénito o no sé, tal vez pueda ser por una disfunción de la médula ósea, pero también habría que descartar eso. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué le pido? Un frotis, no sé, un No, reconteo o tal vez una biopsia de niveles. médula, Antes de eso hay que hacer niveles de eritropoyetina. eritropoyetina, ¿no es cierto? Si yo tengo ya un paciente con una masa eritrocitaria elevada, hay que pedir niveles de eritropoyetina. Si esta está normal o disminuida, pues descartamos, tenemos que hacer médula ósea para descartar polistemia vera. Si es que es alta, pues hablamos de eritrocitosis secundaria y en este caso nos toca buscar enfermedad cardiopulmonar o nos toca buscar si es fumador o si es hemoglobina de alta afinidad y buscamos más bien un tumor productor de eritropoyetina. Ok, entonces aquí tenemos la eritropoyetina de ella es esta, 0.8. ¿Qué opina? Que está normal. Dentro del rango, Pero en el límite inferior. en el límite inferior. ¿Qué significa que tengo que hacer? Otro examen que me confirme, ¿No? Ya tengo eritropoyetina aquí. ¿Qué es lo siguiente? repetir ¿No? el examen, dice. Verán, tengo eritropoyetina que ya me dice que está disminuida o normal, ¿no es cierto? Perdón. Aquí. ¿Qué es lo que me toca hacer? Una prueba para la... Polistemia vera. ¿Cómo hago eso? Con la médula ósea, ¿no es cierto? Vamos a ver la médula ósea. Y aquí tenemos la médula ósea, ok. Para, para esto voy a hablarles un poco de la celularidad. ¿Cuál es la celularidad normal en la médula ósea? Se dice que es la 100 menos la edad, es el porcentaje que deberían tener en médula ósea. Por ejemplo, ¿ustedes en qué edad están? En 22 años aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, entonces, si resto 100 menos 22, ¿cuánto me queda?
78. Ustedes más o menos tienen una celularidad del 78, el 80% sería normal para ustedes. En esta paciente que tiene 71 años, ¿cuánto tendría que tener de su celularidad? 29. 29. ¿Creen que esto sería 29%? No. No, definitivamente no es una médula hipercelular, ¿no es cierto? Con muchas células. Y vemos células de todas clases. Las más grandes se llaman megacariocitos. Si yo cuento los megas que están aquí, deben haber 5 como normal. Aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Por acá está otro 7, más acá abajo 8, 9, 10, o sea, ya se fue pasando hace rato del valor normal. Tenemos incremento en el número de megacariocitos. Tenemos muchas células de la serie granulocítica o serie blanca que están distribuidas, fíjense, son estas células que están aquí, que están en bastante cantidad, y obviamente de las células rojas también encontramos muchas células. Significa que esto se llama panmielosis, hay una proliferación de las 3 células. Entonces a ella le pedimos el JAK2 B617F y nos salió este examen. ¿Cuál es el diagnóstico que tuvo la paciente? Policitemia vera. Policitemia vera. Policitemia vera, ¿no es cierto? La paciente tiene policitemia vera. Reunimos el criterio, ¿no es cierto? Tenemos hemoglobina más de 16 en la mujer, ¿sí? Tenemos una biopsia de médula con panmielosis, tenemos JAK2 positivo y encima la eritropoyetina por debajo del valor normal. O sea, la paciente tiene policitemia vera y es de alto riesgo por la edad. Ya tiene más de 60 años, se considera de alto riesgo de trombosis en estos pacientes. Entonces debe recibir anticoagulación esta paciente. Ok. No sé si tienen alguna pregunta más. Doctor, ¿y cuál es en sí el tratamiento para estos pacientes? Porque yo una vez escuché de un amigo que tenía poliglobulia y a él creo que le decían que tenía que hacerse, no recuerdo si era sangrías, pero como que tenía que Sí, sacarse la sangre, algo así. exacto. Se hacen sangrías, se hacen con cierta frecuencia. La meta es conseguir un hematocrito por debajo de 45. ¿Sí? Y también se les da un medicamento que se llama hidroxiurea. La hidroxiurea es un citorreductor, hace que disminuya la carga de células que están en sangre para mantener un hematocrito 45. Y obviamente el anticoagulante en personas menores de 60 años se puede utilizar antiagregante, es decir, aspirina, pero anticoagulante en personas mayores de 60 años para evitar la trombosis. Los pacientes usualmente se mueren por trombosis, ¿no? Es lo que les provoca la muerte más que la policitemia en sí. Hay riesgo también de que evolucione a leucemia, pero es un riesgo bajo, es riesgo bajo. Y ahí también hace fibrosis de la médula ósea, que termina produciendo más bien anemia, o sea, con el tiempo empiezan a producir anemia porque hace fibrosa la médula. Pero son riesgos bajos, digo, el riesgo más alto que tienen es de la trombosis. No sé si quedó claro, ¿alguna pregunta? Doctor, de los criterios diagnósticos, ¿se tienen que cumplir los 3 obligatoriamente para No, diagnosticar policitemia vera? 2 criterios mayores y uno menor. O pueden ser los 3 mayores. Doctor, ¿y cuándo deducimos que podría ser bueno, es la vera, no recuerdo, la policitemia vera que sea por una neoplasia? O sea, la policitemia vera es neoplasia. Esto O ya sea, es una neoplasia. por eso se le hizo todos los exámenes a la Ajá, paciente. exacto. Listo. Listo, muchachos. Si no hay preguntas, podríamos dejar hasta ahí.